Muy bien, jóvenes. Vamos a trabajar en esta sesión dos temas que son de variables macroeconómicas, indicadores macroeconómicos, y son de la mayor importancia para las decisiones económicas de la empresa y de las personas, de cada uno de nosotros. La primera es tasa de cambio y la segunda el tema fiscal. Empecemos con la tasa de cambio. Por definición, si fuéramos a buscar una definición de tasa de cambio, diríamos que es la cantidad de pesos que tengo que dar por una divisa o la cantidad de moneda local que doy por una divisa. Una divisa es cualquier moneda extranjera, muchachos. Una divisa es el real brasilero, una divisa es el euro de la Unión Europea, una divisa es el dólar norteamericano, una divisa es el dólar canadiense, una divisa es el peso mexicano, etcétera, etcétera, el rublo ruso, etcétera. Entonces, tasa de cambio es cuántos pesos, que es mi moneda colombiana, pago por una moneda extranjera. Eso es una tasa de cambio. Ahora bien, la tasa de cambio más importante para la economía colombiana, por lo que representa en términos de negocios, es el peso dólar. ¿Sí? Entonces, cada que hablamos de tasa de cambio, estamos hablando de la comparación entre dos monedas. ¿Cuánto vale mi moneda en términos de la otra? Y para eso, estamos acá con esta plataforma, que es el SETFX, SET y CAPFX, que es el Sistema Electrónico Transaccional de Moneda Extranjera. Este es el sistema en el cual se negocia la tasa de cambio en Colombia. En la tasa de cambio real, ¿sí? Lo que pasa es que quienes no somos intermediarios del mercado cambiario, pues simplemente tenemos acceso a la plataforma y podemos observar la información con 15 minutos de retraso, como ustedes lo pueden observar ahí donde estoy señalando. 15 minutos de retraso parece poco, pero cuando hablamos de decisiones financieras, de tasa de cambio, de derivados, de acciones, etcétera, es un mundo. Usted en 15 minutos se quiebra 15.000 veces, ¿cierto? Entonces, es más que suficiente el tiempo. ¿Quiénes son los intermediarios del mercado cambiario? Son las mesas de dinero de los bancos, las tesorerías de algunas empresas, las firmas comisionistas, algunas casas de cambio, etcétera, ¿sí? Las personas naturales, pues no somos agentes intermediarios del mercado cambiario. Entonces, observe que este mercado en Colombia abre a las 8 de la mañana y se cierra a la 1 de la tarde. Y lo que estamos observando ahí en el gráfico es una línea, una curva en color verde, que es el precio, y unas barras japonesas o velas japonesas, como les llamamos, que es el monto negociado. Entonces, por ejemplo, acá a las 8 de la mañana, bueno, 8:49, 8 de la mañana, 49 segundos, abrió a 8.297 y el monto negociado fueron 500 millones de dólares, ¿sí? Y así sucesivamente. Miren, por ejemplo, acá a las 8 y 14 minutos llegó a caer a 2.889 el dólar en Colombia y se negociaban en ese momento 1.000 millones, ¿sí? Por acá se negociaban 250, por acá 250, por acá se negociaban 250, no, esa barrita no me cuadra ahí, 500, por acá se negociaban 250, etcétera, ¿sí? Entonces, eso, el mercado todo el tiempo nos está mostrando eso. Y efectivamente acá cerró pues a la 1 de la tarde. Bueno, ahí no me da, no logro ubicarme exactamente sobre la 1, pero ahí sale pues la información. Acá nos muestra el precio de cierre de 2.891, ¿sí? Y el promedio es 2.893. Entonces, con base en estas transacciones, con base en estas negociaciones, es que en Colombia se calcula la TRM, la tasa representativa del mercado. La TRM es el promedio de negociación del mercado cambiario en Colombia, principalmente de las principales 4 ciudades o de los principales 4 mercados, que son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, ¿sí? Es un promedio, esa es la TRM. Ahora bien, observen esta tabla que está en la parte derecha, ¿sí? Esta tablita que se llama monedas. Los colores tienen, bueno, ahí tenemos 4 columnas. Los pares, ¿sí? La banderita, el valor y el cambio. Entonces acá es importante recordar, porque ya lo había mencionado, que cuando hablo de tasa de cambio estoy siempre comparando una moneda con otra. El par de moneda el par de moneda más importante en la economía mundial es este que estoy señalando. El euro abraza al dólar. Cada activo financiero en el mundo tiene un mnemotécnico. Pues como la sigla, de alguna manera, como se reconoce, y el mnemotécnico del euro es la E, la U y la R, y el mnemotécnico del dólar es la U, la S y la D.
El mnemotécnico del yen japonés es la J, la P y la Y, y el mnemotécnico del real brasilero es la B, la R y la L. Peso mexicano, GBP, es decir, la libra esterlina, etcétera. Entonces, ahí miren ustedes que se están comparando dos monedas, ¿sí? En ese euro con el dólar, que es el más importante, que aparece de segundo, el dólar con el yen, etcétera. Ahora, acá está el valor. Hoy en el mercado internacional se pagaron. Esto es el mercado internacional, ¿sí? Esto no es que se esté pagando esto en Colombia y en otras partes se pague algo diferente. No, esto es un mercado mundial. De hecho, hay un mercado muy reconocido que por épocas tuvo mucho reconocimiento en Colombia, que era el Forex. Y el Forex es simplemente la negociación con divisas, ¿sí? En el mercado internacional. Entonces, hoy se pagaron por un dólar 112,5 yenes japoneses, o se pagó por un euro 1,18 dólares, o por un dólar 3,1 real, o por un dólar estadounidense 17,7 pesos mexicanos, y así sucesivamente, o por una libra esterlina 1,34 dólares. En la economía mundial, jóvenes, hay 5 monedas duras que son las más representativas, ¿sí? Una moneda dura no es aquella que más vale. Como anécdota, hace menos de una semana, esta semana, el jueves, viernes de la pasada, tal vez me escribió una niña preguntándome algo sobre una moneda, sobre el dinar, ¿sí? Y eso me lo preguntan con mucha frecuencia, muchachos. Por esa moneda, me preguntan por el Bitcoin, me preguntan por criptomonedas, etcétera. Yo no tengo una varita mágica para hacer plata, pues estaría forrado en plata y no lo estoy. Sí, esto es un mundo extremadamente especulativo, muchachos, extremadamente especulativo. Sí, con esto se puede ganar dinero, hay muchas personas que viven de esto, se puede vivir de esto, pero también se puede conseguir dinero, pero se puede perder dinero. Esto es un mundo extremadamente especulativo. ¿Por qué me preguntaban lo del dinar? Porque es una moneda especulativa. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Lo que quiero decir es lo siguiente, jóvenes. Hay 5 monedas duras en la economía mundial, y una moneda dura no es por el valor nominal de la moneda, sino por la aceptación que tenga en el comercio mundial. Voy a ser más claro. De todas estas monedas que están acá en esta tabla, la que nominalmente más vale es la libra esterlina. Es decir, en términos del peso, pues por un dólar pagamos 2.900 pesos, por un yen japonés pagamos 120, etcétera. Bueno, hay diferentes denominaciones, pero por una libra esterlina pagamos tal vez cerca de 4.000 pesos, ¿sí? Entonces es la mayor denominación nominal, pero eso no significa que la moneda que más vale sea una moneda dura. Las 5 monedas duras del Fondo Monetario Internacional, es decir, las que mayor aceptación tienen en el comercio mundial, son el dólar de Estados Unidos, el euro, ¿sí? de la zona euro. ¿Por qué digo dólar de zona euro? Porque es importante recordar, y eso lo aclaramos en la próxima sesión, que una cosa es la Unión Europea y otra cosa es la zona euro. Son dos situaciones diferentes. Digamos que la zona euro hace parte de la Unión Europea, pero es más pequeña, ¿sí? Entonces tenemos el dólar, el euro, el yen japonés, la libra esterlina y el renminbi yuan, que es la moneda china. ¿Sí? Esas son las 5 monedas más importantes en este momento en la economía mundial. ¿Y por qué son duras? Porque son aceptadas en el comercio mundial. Cuando usted sale del país, por ejemplo, ¿usted qué moneda lleva? Sin ningún temor, lleva o dólares o lleva euros, ¿sí? Pues si vas para Japón, pues seguramente llevarás yuanes, pero también llevarás dólares. Pero cuando usted sale del país, los pesos colombianos, ¿qué los hace? Pues los guarda, ¿sí? Y los vuelve a retomar cuando regresa al país. Eso significa que nuestra moneda no es una moneda de aceptación mundial. El comercio mundial, por lo general, se transa en monedas duras, dólares, euros, yenes, etcétera. Muy bien, entonces voy a los colores. Estos colores, el verde significa que la moneda que está sembrada, es decir, la moneda que está en el denominador, se devaluó respecto a su par. El color rojo, observe que la verde tiene un signo más, el rojo tiene un signo menos. El color rojo significa que la moneda que está en el denominador se revaluó frente a su par. Ahora, ¿qué es revaluación y qué es devaluación? Voy a recordarlo acá. Sí, voy a cerrar y voy a rayar acá un poquitico para que recordemos el concepto y regresamos a las pantallas, ¿sí? Por acá, voy a escribir aquí. Bueno, jóvenes, voy a hacer un dibujito que, ojo, esto es por si alguien pues todavía tiene dudas conceptuales y pasa con frecuencia, porque cuando uno no está tan metido en ese tema, pues eso es normal.
voy a dibujar acá lo siguiente, ¿sí? Estamos trabajando sobre dos conceptos. Tenemos esto acá. Dos conceptos. A ver, lápiz. Primero estamos trabajando con la devaluación, ¿sí? Devaluación del peso versus al dólar, que es nuestra moneda más importante. Pero también podemos trabajar con el concepto de la revaluación, ¿sí? Es muy importante recordar estos dos conceptos. Entonces voy a pintarlo con un esquema. Voy a llamar esto TRM, ¿sí? Y voy a decir que a ver, ¿cómo? A ver, sí, la TRM de hoy, voy a plantearlo de esta manera para que me quede más fácil el ejercicio, 2.900 pesos por $1 de Estados Unidos. Recuerden que el mnemotécnico del dólar es USD y el mnemotécnico del peso colombiano, pues ya no lo escribí, pero lo voy a colocar acá en la parte de abajo, es COP. Colombian pesos por dólar. Entonces voy a partir de este punto. Por $1 estamos pagando 2.900 pesos, ¿sí? Ahora bien, voy a cambiar de color y voy a colocar esto, a ver, lapicito, voy a colocar esto en color verde, ¿sí? Recuerden que ahora decíamos que el verde tiene un significado especial, entonces voy a colocar acá que por los pesos colombianos voy a suponer que vamos a pagar 3.500 pesos por $1 de Estados Unidos. Este es un supuesto, pero no está tan alejado de la realidad, porque el 11 de febrero del 2016 llegamos a tener $1 ese día que sobrepasó los 3.500 pesos durante el día. Si se presentara esta situación, que pasamos de pagar 2.900 pesos colombianos por $1 de Estados Unidos, estamos hablando que eso es una devaluación del peso. Esto es una devaluación del peso frente al dólar. Se devalúa el peso. Y que se devalúe el peso significa claramente es que nuestra moneda vale menos frente a la comunidad internacional. Eso tiene ventajas y desventajas. Ahorita las miramos. Y voy a cambiar de color. A ver, por acá. Vamos a trabajar con el color rojo. Y voy a hacer acá el mismo esquema en la parte de abajo. Voy a colocar pesos colombianos. Voy a suponer que está a 2.500 pesos por $1 de Estados Unidos, color rojo. Recuerden que el verde es devaluación y el color rojo, si llegara a pasar esto, estamos hablando que esto es revaluación del peso colombiano, ¿sí? Que el peso se revalúe claramente significa que nuestra moneda vale más frente a la comunidad internacional. Es decir, es bueno que el peso se revalúe cuando nos comparamos en términos de riqueza con otro país. Pero esto tiene ventajas y desventajas, ¿sí? Que ya las vamos a mirar en un momentico. Entonces acá lo que quiero por lo pronto es para quienes tengan dudas conceptualmente, que puede pasar, tengan muy presente esto. Siempre me voy a comparar en términos del peso frente al dólar, ¿sí? Bueno, frente a otras monedas se puede hacer, pero el dólar es nuestro referente en términos de tasa de cambio. Si pago más pesos, lo analizo desde la perspectiva del peso. Si pago más pesos por $1, se está devaluando el peso o se revalúa el dólar. Si pago menos pesos por $1, se está revaluando el peso o se devalúa el dólar, ¿sí? Muy bien, después de mirar eso, regreso acá a la pantalla. Entonces, en esta pantalla, hoy se devaluó. ¿Qué monedas se devaluaron? Pregunto, para que no se queden ahí todos calladitos. ¿Quién me quiere dar su opinión? La devaluación se dio en el dólar versus la moneda japonesa. ¿Pero cuál se devaluó? Se devalúa solamente una y la otra se revalúa. Recuerda que son dos monedas. Cuando una se devalúa, la otra se revalúa. ¿Sí? Venga, permítame, voy a regresar acá. ¿Sí? Voy a regresar acá. Otra vez el dibujito que acabamos de hacer. Mire, ya ahí lo están viendo. Sí, Profe, el dólar se devaluó versus la moneda japonesa. ok, ya voy a regresar allá. Téngame paciencia un segundito. Mire lo que estoy mostrando acá. Si pasamos del color negro, que es el punto de partida, al verde, estamos pagando más pesos por $1. Se devalúa el peso, pero de manera automática se revalúa el dólar, porque es una comparación. Es un par,
¿sí? Es una moneda frente a la otra. Si pasamos del color negro al color rojo, se revalúa el peso porque estoy pagando menos pesos colombianos por un dólar, pero automáticamente se devalúa el dólar, ¿sí? Es una comparación. Entonces voy a cerrar acá nuevamente y regreso a la pantalla. Ahí tienen la pantalla. Entonces, ¿cuál se devaluó y cuál se revaluó? Pregunto. Ojo, estamos mirando esto acá, esta tabla de las monedas. Bueno, alguien más que me quiera dar su opinión. Una dama, por ejemplo. Como le Señor. decía. Sí, bien pueda. Entonces, el dólar se devaluó versus al yen japonés. ¿Seguro? Sí. Observa que el color verde significa que se devalúa la que está en el denominador. Bueno, sí. Se devaluó el yen frente al dólar, ¿sí? Listo. ¿Quién más se devaluó? Se devaluó el real, ¿sí? Frente al dólar. Se devaluó el peso mexicano frente al dólar. Entonces uno puede sacar una conclusión desde ahí, que las monedas emergentes, bueno, a algunas monedas emergentes, peso mexicano, el real brasilero, se devaluaron, ¿sí? ¿Quién se revaluó? Se revaluó el dólar frente al euro y se revaluó el dólar frente a la libra esterlina. Entonces el dólar se fortaleció hoy frente a las monedas duras, ¿sí? De alguna manera. Hoy el común denominador es que el dólar se fortaleció, porque cuando el yen japonés se devalúa, se revalúa el dólar automáticamente. Ahora bien, observen esta tabla, muchachos. Vamos a ver si corremos con suerte. Sí, yo creo que sí. Observen ustedes que estos cambios, ¿sí? Esa columna se está moviendo. Pero no es que se mueva la columna, sino que se mueven los datos. No sé si alcanzan a observar, por ejemplo, que este se está moviendo, mire. Mire que se está moviendo, ¿sí? Está en verde y se está moviendo. Eso es el yen japonés. Pero venga, miremos un par. Este es el par que estábamos mirando ahorita, el dólar y el euro. Miremos a ver si se mueve. En Estados Unidos son las 9 de la noche y en Europa está de madrugada. Ese par está muy quieto. Claro que eso se puede mover en cualquier parte del mundo. ¿Por qué se está moviendo esa columna, muchachos? Y la que más se está moviendo son las asiáticas, porque en ese momento el mercado asiático está abierto. En Colombia son las 8:23 de la noche, en Asia, en China, por esta época pueden ser unas 13, 14 horas, de tal manera que en China son las 9, 10 de la mañana, ¿sí? Entonces el mercado está abierto. Y observen ustedes cómo en ese momento en tiempo real se está negociando. Por ejemplo, observe este que también se está moviendo. Es el yen japonés frente a la libra esterlina. Ese se está moviendo, que es el yen japonés frente al euro. El que más se está moviendo es el yen, ¿sí? Tiene sentido además porque está abierto el mercado asiático. Ese se está moviendo, que es el dólar libra esterlina, etcétera, etcétera. Entonces observen cómo en tiempo real se mueve el mercado. Eso es una cosa bien interesante, ¿sí? Y cada que se mueve, pues la gente gana o pierde dinero, porque eso es lo que la gente hace, apostar. Digamos que la palabra correcta no es apostar, pero muy en el fondo lo que está haciendo es eso, ¿sí? Porque eso es un mercado muy especulativo. Y observe este gráfico. Estoy en la página de Yahoo, en finanzas. Este gráfico me muestra el par que estoy analizando todo el tiempo, que es el dólar frente al euro, ¿sí? Obsérvenlo acá, dólar frente al euro. Y me muestra el comportamiento de esa tasa de cambio en los últimos 5 años. Entonces, por ejemplo, observen ustedes, por ejemplo, cómo, a ver por acá, cómo este pico está alto. El 3 de marzo del 2014 estábamos pagando, bueno, la economía mundial, digo estábamos, hablo de la economía mundial, pagando 1,38 dólares por un euro. ¿Quién estaba devaluado ahí? Si antes estaba, bueno, voy a comparar 2 puntos. Acá el 9 de marzo del 2015 la economía mundial estaba pagando 1,06 dólares por un euro. Y por acá en marzo del 2014, por acá en marzo del 2014 estaban pagando 1,38 dólares por un euro. Entonces, ¿qué le pasó al dólar del 2014 frente al 2015? ¿Se devaluó o se revaluó? ¿Quién me quiere responder? Revaluó. Sí, se revaluó, ¿cierto que sí? Se revaluó el dólar, ¿sí? Revaluó.
Exactamente. Y bueno, si trajéramos esto por acá más atrás, vamos a ver hasta dónde me permite llegar. Bueno, ya no me permite llegar si no está por aquí. Mire que ya después se convierte en una recta, pues en un plano. Estoy haciendo memoria más o menos, a ver por acá. Sí, más o menos por acá en la crisis del 2008. El dólar se devaluó muchísimo, muchísimo. Incluso hubo personas que especulaban que el dólar iba a desaparecer, que eso ya me parecía muy atrevido. Llegaron a pagar 1,59 dólares por un euro, ¿sí? Pero observen ustedes cómo se ha recuperado el dólar. Bueno, por acá también estuvo muy devaluado. Esto fue a ver, esto fue exactamente en diciembre 27 del 2000. A ver, ¿cómo es esto? No, esto es cuando, En el muchachos. 2004. No, 2004 no, Sí. porque acá es, por acá es 2015, mira. 2015, es que vos te fuiste hasta el 2004, ese es 2004. 5 de junio del 2004. 9 de febrero del 2004. No puede ser, No, ¿cómo va a ser esto entonces, 2004? Pues sí, sí, ahí muestra 2004, pero hay un error, porque si por acá estamos en el 2016, sí. no tiene sentido, ¿cierto? Eh, bueno, no sé, ahí sí me corché, no sé. A ver acá qué me muestra. No puede ser. Ah, no, esto es enero, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a ver qué me muestra por acá. No, no. Venga, yo miro acá. Esto me lo muestra. Estamos en 5 años. Bueno, no me voy a quedar ahí porque no sé, no tendría por qué estar mostrándome eso. ¿O será que sí, yo soy, no muchacho, yo sí soy el confundido? Ustedes tienen razón, eso sí es 2004. Perdón, pido disculpas, sí. Sí, estaba en el 2004. Entonces, mire, por acá, en el 2014 y por acá ahora sí es 2017. Miren por acá, por ejemplo, en diciembre del 2016 estaba 1,04. Es verdad, por allá estaba en el 2004, ¿sí? Era mi error. Entonces, esto es la tasa de cambio, se mueve constantemente, ¿sí? Ahora, voy a cerrar acá un momentico y voy a mostrar algunas ventajas y desventajas de esta tasa de cambio. A ver, otra vez. Ok, están observando ahí la plataforma, ¿sí? Donde estoy escribiendo ventajas y desventajas. Voy a No, escribir acá. A ver, muchachos, ¿qué le pasó a esto? Ok, no. Efectivamente no. Pero ahora sí lo van a observar, ¿sí? Entonces estamos acá. Ahora sí lo deben estar observando. Voy a colocar acá, voy a suponer, jóvenes, voy a tener un punto de partida, y es que la TRM colombiana, recuerden que eso traduce tasa representativa del mercado, está devaluada. ¿Qué significa eso? Que tengo que pagar más pesos por un dólar de Estados Unidos, ¿sí? Entonces ahora quiero que analicemos las ventajas de un peso colombiano devaluado. Ventajas. Tiene ventajas y desventajas. Empecemos por las ventajas. Primero, cuando el peso colombiano se devalúa, ¿sí? Es decir, tengo que pagar más pesos por un dólar. Eso trae una ventaja muy importante para las remesas, ¿sí? Las remesas, para quienes no estén tan contextualizados con el término, son los dineros que envían los colombianos que viven en el exterior o que trabajan en el exterior y los envían a sus familias. Es decir, la tía, el papá, la mamá, el amigo, el hermano que está trabajando en Estados Unidos y envía dólares para Colombia. Si envía $1,000 cada mes, pues hoy le están entregando a la familia aproximadamente 2.900.000 pesos. Hace 4 años, hace 3 años y 2 meses exactamente, le entregaban por esos mismos $1,000 1.800.000 pesos. Pero hace 1 año y medio llegaron incluso a pagarle casi 3.300.000, casi 3.400.000 por esos $1,000. Entonces, claramente, cuando el peso se devalúa, se favorecen las remesas, ¿sí? Eso es una ventaja para las personas que tienen familiares en el exterior. También es una ventaja para los exportadores. Esta X significa exportación. ¿Por qué es favorable? Precisamente por lo mismo, porque si yo exporto hoy, me van a pagar por cada producto que exporte en promedio 2.900 pesos, ¿sí? Eso es en el 2017. Pero en el 2014, ¿sí? 2014, acá dice 2014, ¿sí?
nos llegaron a pagar en promedio a los exportadores incluso 1.700, 1.800 pesos. Entonces, si usted es un exportador de flores, por ejemplo, exportador de flores de la sabana de Bogotá o del oriente antioqueño, donde miles de familias viven de las flores, pues ¿qué le va a convenir más? Como empresario, por supuesto que el peso esté devaluado, porque le van a pagar mucho más por cada flor que puede exportar y eso va a hacer crecer la empresa, va a generar rentabilidad, va a generar utilidad. Cuando las empresas crecen, pues todos los empleados estamos mejor, ¿sí? Hay aguinaldos, hay préstamos, hay beneficios, hay crecimiento, hay filiales, etcétera, etcétera. Entonces eso es una ventaja para la economía. Ahora muchachos, Colombia es un país exportador. Colombia exporta bananos, Colombia exporta flores, Colombia exporta café, Colombia exporta petróleo, Colombia exporta, oro, Colombia exporta textiles, etcétera, etcétera, ¿sí? Cientos o miles de productos, entonces esa tasa de cambio devaluada favorece los exportadores. Acá, ¿por qué me detengo ahí? Porque ese tema es fundamental, muchachos, porque las empresas exportadoras, observen ahí que mencioné algunos sectores. Los bananeros son grandes generadores de empleo en el Urabá antioqueño, los floricultores son grandes generadores de empleo en Bogotá y en el oriente antioqueño, el café se mueve en casi todo el país, el crudo es un gran generador de empleo, el oro también, los textiles también, ¿sí? Entonces, si la tasa de cambio favorece a los exportadores, pues favorece gran parte de la economía colombiana y eso es importante. Ahora, también perjudica a otra parte, que son los importadores. Pero esa es la dinámica de la economía. Hay variables que favorecen unos sectores y perjudican a otros. También es favorable las exportaciones, el peso devaluado, porque eso atrae turismo al país. Eso atrae turismo internacional, ¿sí? Y Colombia, infortunadamente, muchachos, pues no hemos logrado todavía explotar de manera importante el turismo, pero hay economías como la cubana, economías como la de Salvador, economías como la española, etcétera, que tienen un altísimo componente de su PIB gracias al turismo, ¿sí? Entonces es una actividad económica muy importante. Cuando se reactiva el turismo, se reactiva el sector hotelero, se reactiva el transporte, se reactiva la venta, se reactiva el sector, lo que llamamos economía naranja, es decir, la cultura, los turistas van a museos, los turistas llevan souvenirs, se reactiva los hoteles, ya lo mencioné, es decir, hay un sector económico ahí bien, bien interesante, los servicios, etcétera. Entonces eso también es una ventaja, ¿sí? ¿Qué otra ventaja podemos nombrar acá? Y bueno, y definitivamente, ¿sí? Una tasa de cambio evaluada impulsa la industria nacional. Según la ANDI, gracias a la devaluación del peso colombiano en los últimos años, no en este momento, pero sobre todo los dos primeros años, es decir, 2015, parte de 2016, de alguna manera los colombianos, como ya era tan costoso importar, de alguna manera empezaron a comprar colombiano. Colombiano compra colombiano, ¿sí? Vestuario, zapatos, ¿sí? El turismo colombiano se reactivó porque era mucho más económico ir, digamos, dentro del país que salir fuera del país, etcétera, etcétera. Entonces, esos son, digamos, ventajas, pero tiene serias desventajas. Vamos a nombrar algunas, ¿sí? Si se me quedan algunas ventajas por ahí por fuera, ahorita las retomamos. Tiene desventajas, claramente desventajas. La primera, encarece las importaciones. Entonces estoy hablando, por ejemplo, del precio de los vehículos, ¿sí? En Colombia el precio de los vehículos subió notablemente en los últimos 3 años, tanto los vehículos nuevos como los vehículos usados, y eso es gracias a la devaluación del peso colombiano. Hoy es mucho más costoso la importación, esa M significa importación, esa es una desventaja. También subió, por ejemplo, el precio de las motocicletas, ¿sí? Subió el precio de la tecnología, ¿sí? Etcétera, etcétera. El iPhone, por ejemplo, hoy es más costoso, etcétera. Entonces es una gran desventaja. Segunda desventaja, y esta es bien, bien importante, esto hace más costoso, digamos, la importación de materias primas para la industria, Son muchísimas las industrias colombianas que utilizan insumos importados y bueno, y eso los hace más costosos. Y si se hace más costosa la importación de insumos, suben los costos de
producción. Y eso va a la mano con una tercera desventaja. Esto puede hacer y crecer la inflación, que hablábamos la semana anterior. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo puntual y me van a entender absolutamente todos. Y es, más o menos el 28, 30, 32% de los alimentos que consumimos los colombianos son importados. ¿Sí? Y si el alimento es importado y el peso está devaluado, eso incrementa el precio del alimento. Y el alimento tiene un peso muy importante en la inflación. Entonces eso hace subir la inflación y nos hacemos los colombianos más pobres. Otra desventaja, 4, se incrementa la deuda externa. Se incrementa la deuda externa. La deuda externa colombiana ha crecido en los últimos 3 años de manera importante y gran parte de ese crecimiento está soportado en la devaluación del peso, ¿sí? Entonces observen ustedes que son también muchas las desventajas y muy importantes. Hay otra por acá, ¿sí? Y este es que, bueno, ¿cómo lo menciono? El peso devaluado, digamos que cae el turismo de colombianos al exterior, ¿sí? De colombianos al exterior. Lo que decía pero ahora lo escribía en términos de ventaja, y es que se reactiva el turismo colombiano. Hoy es mucho más costoso salir del país, gracias, entre otras razones, a la tasa de cambio devaluada. Entonces, ese es el juego de la tasa de cambio, muchachos. Ahora, ¿quién la controla? ¿Quién es el responsable de controlar la tasa de cambio en Colombia? El Banco de la República, no el gobierno. El Banco de la República es el responsable. Si ustedes recuerdan el video o observaron el video o estuvieron en la sesión de la semana anterior, hablábamos de las autoridades. Profesor, disculpe, una preguntita. Dime. Cuando usted habló de la inflación que sube, ¿es cuando qué, profesor? ¿Cuando se evalúa o cuando se reevalúa? Sí, señor, cuando se evalúa. Sí, recuerden que estamos mostrando las ventajas y las desventajas del peso devaluado. Por lo que les estaba diciendo, vuelvo a repetir. Usted compra un producto importado, un alimento importado, llámese un queso, por ejemplo, bueno, yo qué sé, cualquier alimento importado, y si la tasa de cambio está devaluada, si el peso está devaluado, pues por supuesto, el importador no va a perder. Él lo que hace es trasladar ese mayor costo de la tasa de cambio al producto, al consumidor final. Puede ser que el importador asuma un porcentaje de ese mayor precio de tasa de cambio, pero en algún momento tendrá que trasladarlo, ¿sí? De tal manera que eso puede incidir e incrementar los niveles de inflación. ¿Okay? Incluso se aumentarían las tasas de interés, ¿no? Sí, señor, claro. Si la inflación empieza a subir, como pasó el año anterior, a finales del año 2015 y todo el año 2016, yo les mencionaba la semana anterior que en julio, agosto del 2016 llegamos a tener una inflación del 8,99, hoy está en el 3,4. Entonces, efectivamente, cuando la inflación sube, empiezan a subir las tasas de interés. Y si las tasas de interés suben, sube, digamos, el costo de la financiación, suben los gastos financieros, ya somos más moderados para comprar con tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Parte de la desaceleración económica que hoy tenemos en el país, quiero ser reiterativo con esto, parte de ella es por las alzas en la tasa de interés y por tratar de controlar la inflación. Pero la inflación es un mal que tenemos que controlar. No podríamos nosotros los colombianos permitir, y sería muy grave, llegar a una inflación de 2, 3 dígitos como la tiene Venezuela, porque eso sí es el acabose para cualquier economía. Entonces ahí están las ventajas y las desventajas de la tasa de cambio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Entonces, el otro tema que quiero que miremos, que es más puntual, pero no, por ello no es menos importante, es el tema fiscal. Voy a colocarlo acá como título, voy a colocarlo política fiscal. ¿Sí? Política fiscal. Cuando hablamos de política fiscal, muchachos, estamos hablando del erario público, o sea, el dinero público, que en nuestro país da tanto de qué hablar. No el dinero no habla, pero el erario público en nuestro país es muy malversado, es muy derrochado, hay mucha corrupción. Yo creo que no es ajeno lo que voy a decir y no voy a generalizar, pero voy a mencionar en términos solamente de ejemplo, ¿sí?
En Colombia hemos vivido y hemos observado en diferentes años cómo hay políticos que son denunciados, otros que son encarcelados, otros que son destituidos. Reitero, no estoy generalizando, y políticos muy buenos, muy serios, muy responsables, pero a otros que no, que son denunciados, encarcelados, etcétera, por malversar o incluso desaparecer el erario público. Entonces la política fiscal se presta para eso, ¿sí? Cuando hablamos de política fiscal, estamos hablando por definición, jóvenes, si fuéramos a dar una definición, son los dineros, o mejor, perdón, son los instrumentos que utiliza el Estado para recaudar ingresos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de política fiscal estamos hablando de recaudo de ingresos, por un lado, ¿sí? Vuelvo a repetir la definición. Son los instrumentos que utiliza el Estado para recaudo de ingresos y para asignación de gasto público. Asignación de gasto público. Esa es la política fiscal, ¿sí? Profe, como lo que está pasando hoy en día con Odebrecht. Sí, señor, con Odebrecht. Y podríamos mencionar otro ejemplo, ¿sí? Ah, Bueno, sí, es el más reluciente hoy en día. exacto, sí, señor. Odebrecht es el mejor caso, ¿sí? Entonces, esa es la política fiscal. Como el Estado, no estoy hablando del gobierno, estoy hablando del Estado. Sí, es decir, estoy hablando del gobierno nacional, que es Juan Manuel Santos y su gente, pero también hablo del gobierno de Bogotá, es decir, de Peñalosa y su gente. Hablo del gobierno de Medellín, de Federico Gutiérrez y su gente. Hablo del señor de Cali, Armitage y su gente. Hablo del señor de Barranquilla, ¿cómo se llama este muchacho? Bueno, se me escapa. Los Char y su gente, etcétera. Hablo que la política fiscal aplica para el Estado, no solo para el gobierno nacional. Ahora, ¿cómo se recaudan los ingresos? Los Profe, ingresos. una de las políticas puede ser lo de la reforma tributaria. Exactamente, sí. Iba a decir eso cuando hablaste. ¿Cómo se recaudan los impuestos, los ingresos? Vía impuestos, básicamente, vía impuestos. Y los impuestos, jóvenes, ustedes más adelante verán otros núcleos, o ya lo ven, seguramente ya lo cursaron, son directos. Los impuestos son directos y los impuestos son indirectos. Voy a dar ejemplo de cada uno de ellos. Un impuesto directo, por ejemplo, el impuesto de renta. El principal socio de una empresa en Colombia es el Estado, porque si usted se gana 100 pesos, tiene que pagarle un impuesto al gobierno, un impuesto directo, que es el impuesto de renta. El impuesto de renta se paga sobre la utilidad, y si usted no tiene utilidad, le cobran sobre las ventas, es decir, el Estado no pierde. Y yo no soy contador, la verdad es que yo no estoy tan actualizado con esa tarifa, pero si mal no estoy, por eso hago la claridad, si no estoy equivocado, la tarifa está en el 34%, ¿sí? Pero si no es el 34, es el 33 o el 35, eso no está lejos. Es el 34%. Es decir, si usted se gana 100 pesos, en el año fiscal, en el 2017, le tienen que entregar el Estado el 34%. ¿Por qué? Pues porque sí, porque el Estado es un socio y por permitirle trabajar y por darle seguridad, facilitarle la vida, le cobra usted un impuesto, que es impuesto directo. Pero si usted tiene vehículo, también tiene que pagar un impuesto directo. Sí, todos los carros pagan impuestos y eso es un impuesto directo, porque el impuesto directo grava la renta y el patrimonio, por definición. Entonces, si yo tengo una casa, pago el impuesto predial, eso es un impuesto directo. Si tengo carro, pago un impuesto directo. Si tengo empresa, pago el impuesto de renta, que es directo. Me hago entender. El impuesto directo grava la renta y el patrimonio. Y el impuesto indirecto grava el consumo y las ventas. Entonces, el IVA es un impuesto indirecto, ¿sí? Por ejemplo, acá voy a colocar el IVA, que hoy es del 19%, es un impuesto indirecto. Industria y comercio, que es un impuesto municipal, es un impuesto indirecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hace el Estado, recaudar ingresos a través de impuestos y asignación del gasto público. Este tema del gasto público lo podemos reflejar a través del presupuesto general de la nación. PGN, presupuesto general de la nación. Ahora, muchachos, ¿cuál es el tema hasta acá? Ahora, que si los ingresos que recauda el Estado son menores a los gastos, ¿sí? Vamos a suponer que los ingresos son 100 pesos y los gastos son 120, tenemos lo que conocemos en economía, el famoso déficit fiscal. Déficit fiscal. ¿Sí? Déficit fiscal. ¿Sí? Entonces, filas con esta ecuación.
porque es muy importante. Ustedes todo el tiempo van a escuchar el déficit fiscal, también le dicen el hueco fiscal, etcétera. ¿Qué es lo normal en las economías del mundo? No en Colombia. Lo normal en las economías del mundo es que hayan déficit fiscal, ¿sí? Eso es lo normal. Colombia hoy tiene ciertamente un déficit fiscal que es alrededor del 4% del PIB. Entonces, si el PIB de Colombia, ojo, Producto Interno Bruto, si el PIB de Colombia, muchachos, son 100 pesos, por ejemplo, y el déficit fiscal del gobierno es el 4%, pues tienen 4 pesos de déficit, ¿sí? Pero la mala noticia es que el PIB de Colombia no son 100 pesos, son alrededor de 600 billones de pesos. Sáquele el 4% a 600 billones de pesos, billones con B. Eso da más de 20 billones de pesos. Y la última reforma tributaria, para que ustedes tengan una magnitud de lo que estoy hablando, tuvo recaudo tal vez por 7 u 8 billones de pesos, de tal manera que si nosotros quisiéramos cubrir ese déficit fiscal, tendríamos que hacer algo así como 3.5 reformas tributarias al tiempo, ¿sí? Y eso no es posible. Entonces, ese es el tema de los déficits fiscales, ¿sí? Ahora, ¿por qué cuál es el problema de los déficits fiscales? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pues hombre, empiezo comparándolo con la situación de cualquiera de nosotros, de una persona natural. Si usted tiene un ingreso, llámese salario o ingreso en general, la palabra ingreso agrupa más que el salario, de 100 pesos y se gasta 120, pues están problemas. ¿Qué le tocará hacer? Tiene varias opciones. Una, deje de gastar tanto, baje los gastos. Dos, suba los ingresos. ¿Cómo lo sube? No sé, trabajando más, colocando un negocio extra, yo qué sé. No hay muchas alternativas. Ahora, usted podría tener una tercera alternativa. Ya dije la primera, baje gastos. Dos, suba ingresos, trabajando más. Tres, venda algún activo. Venda algún activo. Entonces usted va y revisa en sus cosas, en sus activos y patrimonios y vende la moto, ¿sí? O vende el carro, o vende la finca, o vende, bueno, yo qué sé, lo que tenga. Entonces, esa es otra alternativa, ¿sí? Esa es otra alternativa. Hay una cuarta alternativa, es que usted vaya y le preste, que le diga a un amigo que le preste plata, o a un banco. Pero esa alternativa no es tan interesante porque no está solucionando el problema, lo que está haciendo es aplazar el problema. Entonces, ¿cuál es el problema del déficit fiscal? Primero, se mide para el gobierno nacional central, para el sector público no financiero y para el sector público consolidado. Cuando usted se encuentre esas tres siglas, acuérdese de economía. GNC es el gobierno nacional central. SPNF es el sector público no financiero, es decir, el sector público, pero excluye las entidades financieras como el Banco Agrario, la FEN, Bancoldes, etcétera. Y el final, la última sigla es SPC, es el consolidado, sector público consolidado. Cuando una economía tiene un déficit fiscal, hay unas recetas para corregir el déficit fiscal. Corregir el déficit fiscal. ¿Sí? Que es más o menos lo que ya les estaba diciendo, pero lo voy a plantear acá en términos económicos. ¿Sí? Primero, tal vez la más importante porque es la que más se aplica, no quiero decir que sea la más eficaz, ¿sí? Es incrementar los impuestos, ¿sí? Pero eso tiene muchos problemas, y es que si se incrementan los impuestos, ojo con lo que voy a mostrar acá, muchachos, ojalá estén ahí pues como concentrados. Si yo subo los impuestos como economía, como pasó en Colombia el año anterior, eso me baja el ingreso disponible. Voy a ser más claro. Yo antes pagaba 16% de IVA por una camisa. Hoy me compro otra camisa y pago 19%. Ese 3% de más de IVA lo asumo yo como consumidor. Y de 13% en 3% todo el año, al final del año, yo estoy dejando de gastar. Es decir, hay un dinero que o un gasto adicional vía impuestos que yo no contemplaba, ¿sí? Entonces eso me baja el ingreso disponible. Si me baja el ingreso disponible, me baja paulatinamente el consumo. Y si me baja el consumo, bajan las ventas. Y yo les dije a ustedes en la primera sesión, en la primera videoconferencia, o en la segunda, ya no recuerdo, que a ustedes y a mí nos contratan las empresas básicamente para dos cosas, y lo he repetido en varias ocasiones. Uno, para vender más. Y dos, para ayudar a bajar gastos. Si las ventas de su empresa
y con absoluta certeza no estoy diciendo algo incoherente. Si las ventas de su empresa caen, todos estamos en problemas, porque los presupuestos no se cumplen, los presupuestos de ingreso, tendremos que empezar a tener austeridad, hay que bajar presupuesto de gastos, y en un caso extremo, hay que sacar personas, y en un caso más extremo, la empresa desaparece. Si caen las ventas, que es la vida de la empresa, cae el proceso de producción, y si cae el proceso de producción, es muy probable que empiece a incrementarse los niveles de desempleo, y si crece el desempleo, crecen los niveles de miseria y crece, digamos, los problemas sociales. Los problemas sociales. Entonces, el tema de solucionar un déficit fiscal vía mayores impuestos no es la panacea. Sin embargo, los gobiernos lo hacen. Usted se preguntará por qué. Pues hombre, porque a veces no hay mucho margen de acción. Segundo, porque si yo estabilizo la economía y evito un mayor déficit fiscal, pues la economía puede empezar a crecer, porque la comunidad internacional ve de muy mala manera un déficit fiscal alto, ¿sí? Lo ve de muy mala manera. Entonces, no es la solución, pero los gobiernos lo hacen. Tercero, porque es mucho más fácil subir los impuestos a la mayoría de personas que tomar otras decisiones más complejas. Es decir, subir el IVA es más fácil, ojo, entre comillas lo que estoy diciendo fácil, porque somos muchísimos los colombianos. Es más difícil subir el impuesto de renta a las empresas, porque son menos y tienen más poder. Segunda receta, ¿sí? Baje el gasto. Baje el gasto. Esto funciona siempre y cuando sea bajar gasto de funcionamiento. Es decir, burocracia, por ejemplo. Pero no es bueno cuando bajan los niveles de inversión, ¿sí? Porque si baja la inversión del Estado, pueden ponerse en riesgo, por ejemplo, las inversiones de infraestructura, y esto no es bueno, ¿sí? Porque si no hay infraestructura, por ejemplo, carreteras, cae la productividad. Entonces, este año se ha hablado incluso, pero ya el año va muy avanzado, que hubo algunos problemas para empezar algunos proyectos de las 4G. Es decir, voy a colocar acá abajo infraestructura 4G, las vías de cuarta generación. Y Colombia tiene un enorme déficit en términos de vía. Entonces hay que tener cuidado con bajar el gasto. Sí, eso es bueno, pero que sea gasto de funcionamiento, es decir, de burocracia, no que baje la inversión, porque podría ser inversión en carreteras, podría ser inversión en colegios, en puentes, y eso no está bien. Tercero, esta es una receta muy polémica y es vender, esta es muy polémica, vender el patrimonio público. Por ejemplo, lo voy a colocar acá, vender las empresas que son del Estado, vender, por ejemplo, Isagen. Esta medida, y esto lo digo solamente como un ejercicio académico, es de las menos malas en términos económicos. Porque usted tiene un activo, por ejemplo, usted tiene un carro y una motocicleta, usted vende la motocicleta, y bueno, sí, se quedó sin motocicleta, pero es de los males, es el menos malo, porque pues sigue utilizando el carro, o si vendió el carro se da en transporte público, pero está bajando un gasto, está bajando una deuda. De alguna manera, eso es lo que se hizo con Isagen. ¿Cuál es la discusión? Que cuando una empresa es rentable no se debe vender, y eso es verdad, ¿sí? Porque Isagen también entregaba dinero al gobierno. Entonces, esta tercera receta es muy polémica por lo político, pero económicamente es quizás la menos mala respecto a las otras dos. Y hay una cuarta, que no es eficaz, pero que la utilizan los gobiernos, y es el endeudamiento. El endeudamiento. El endeudamiento puede ser en pesos, el endeudamiento puede ser en dólares, ¿sí? Si es en pesos hay que tener cuidado, porque esto podría hacer subir la tasa de interés, y si es en dólares también hay que tener cuidado, porque esto podría generar o devaluación del peso, ¿sí? O revaluación del peso. Entonces, esto que les he mostrado hoy es la economía. La economía es dinámica. La economía, si bien es cierto que tiene mucha matemática, cada vez más, o en los últimos años, pero la economía no es una ciencia exacta, la economía es una ciencia dinámica, es una ciencia social, que está al servicio de la sociedad y de las personas, pero no tiene punto de equilibrio. Es decir, digamos que el secreto de los directivos económicos, de los funcionarios económicos, del Ministerio de Hacienda, etcétera, es lograr que todas estas variables que estoy mencionando interactúen de la mejor manera para beneficiar a la sociedad, que somos nosotros todos, y a las empresas, ¿sí? Hoy, cuando las economías no entran en equilibrio, pasa lo que pasa con algunas economías del vecindario, como por ejemplo Venezuela,
que está extremadamente desequilibrada, ¿sí? Y cuando una economía está desequilibrada, tiene recesión económica, tiene alta inflación, tiene desempleo, y ahí es donde empiezan los problemas familiares, personales, el deterioro de la calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que haya autoridades económicas serias, responsables, que manejen bien la economía para evitar un colapso como Venezuela. Finalmente, y eso es estrictamente un comentario económico y académico, no tiene nada que ver con la política, en mi criterio profesional, en tantos años que llevo con la economía, que son ya, a ver, son más de 20 años, muchachos, que yo estoy en Stanley 10 Económicos, me parece que la economía colombiana está bien manejada. ¿Sí? Es una economía manejada con austeridad, con prudencia en medio de las dificultades económicas del mundo. Si usted observa las economías del mundo, Venezuela está colapsada, Argentina no está creciendo, Brasil está en recesión, Ecuador está en recesión, Chile está creciendo poco. De las economías que más crecen, de las economías grandes, de las que más crecen son Perú, México ha estado creciendo, ahora con el terremoto de los últimos 2 semanas, 3 semanas y el de ayer va a ser mucho más difícil porque eso implica muchos recursos. Entonces, dentro de las economías grandes, que son Brasil, Argentina, México, Perú, Chile, Colombia es de las que mejor está, al lado de Perú y al lado de México, ¿sí? Entre las economías pequeñas, que son Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Bolivia, pues algunas de ellas están creciendo más, pero es que son economías más pequeñas con otras características. Entonces, no me interesa defender a ningún político ni atacarlo, esto es estrictamente un comentario económico, pero el manejo de la economía colombiana ha sido, no quiero equivocarme en la palabra, ha sido prudente, ¿sí? No es acertado, ha sido prudente, porque el contexto internacional no ha sido bueno, ¿sí? Y eso también es muy importante. Pudo ser mejor, sin ninguna duda. Pudo ser mejor, sin ninguna duda, pero no es fácil manejar un tren con tantos vagones y con tantos intereses. Muy bien. Lo que pasa, Esto profe, entonces es el tema aquí de en la Colombia política los fiscal. políticos saben